Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente ya aquí con ustedes en esta semana compartiendo la palabra de Dios y como siempre digo, es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad el hecho de poder estar con ustedes semana tras semana compartiendo la palabra de Dios. Y ustedes saben, hemos estado estudiando y hemos hecho una serie acerca del libro de Esther y en esta semana vamos a ver el capítulo 9 de Esther. Así que antes de empezar este capítulo, hermanos, quisiera que consideremos lo que dice Génesis capítulo 12 del versículo 2 al 3. ¿Por qué? Porque estos versículos de Génesis nos van a dar un contexto más amplio de lo que vamos a ver en este capítulo 9 de Esther, ¿no? Recordemos que en este capítulo y especialmente en estos versículos de Génesis capítulo 12, Dios está haciendo un pacto con Abraham. Eso lo entendemos. Dios promete hacer de él una gran nación, promete Dios bendecirlo a él de tal manera que en él serán benditas todas las naciones. Esto es importante que entendamos porque precisamente de esto es lo que trata el capítulo 9 de Esther y lo vamos a hacerlo más adelante, vamos a entrar en este tema más adelante, pero leamos lo que dice el capítulo 12 de Génesis, versículos 2 y 3. Dice así: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones. Entonces, lo que estamos viendo acá en estos versículos, amados hermanos, es que Dios está haciendo un pacto con Abraham. Y créame, Dios cumple ese pacto. Lo cumplió con Abraham, lo está cumpliendo acá en el capítulo 9 de Esther y hasta hoy día Dios está cumpliendo ese pacto. Cada palabra que está dada ahí en los versículos 2 y 3, Dios cumple sus promesas. Dios es fiel a su pacto. Entonces, dicho esto, amados hermanos, en contexto, quisiera que recordemos un poquito acerca de lo que hemos estado viendo en estos 8 capítulos del libro de Esther. Recordemos que a pesar o de todas las cosas que han ocurrido durante estos 8 capítulos aquí en el libro de Esther, y a pesar de todos los eventos tan dramáticos, realmente tan impresionantes, no solamente para Esther, para Mardoqueo, sino también para todo el pueblo judío, han sido realmente eventos únicos que han sucedido con ellos. Recordemos también que Dios en su providencia ha obrado de tal manera que Él ha favorecido a su pueblo, los ha librado de muchas situaciones, circunstancias que aparentemente ya estaban por perdidas, ya se dieron por perdidas, ya no había esperanza. Sin embargo, Dios los ha librado de muchas cosas hasta este momento. Dios en su providencia nos ha mostrado su soberanía, su misericordia y que siempre se hace su voluntad. Eso lo entendemos, pero también hay algo que debemos de recordar, que a veces se nos pasa por alto. Debemos de entender que para todo esto y que a pesar de todo lo que ha pasado el pueblo judío, Esther y Mardoqueo, debemos de recordar que el pueblo judío está viviendo fuera de la voluntad de Dios. Recordemos que ellos tenían que regresar a Israel a reconstruir las murallas, a reconstruir el templo, pero sin embargo ellos no lo hicieron. Se quedaron viviendo ahí en el imperio medo-persa, en las ciudades, en los pueblos donde ellos habitaban, ellos se quedaron ahí. Ahora, eso no quiere decir que Dios justifica el pecado, o que Dios justifica su pecado, o que Dios se agrada de la desobediencia. No, 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 no. Lo que estamos viendo es lo contrario. Vemos que Dios es justo y que Él cumple sus promesas. Él cumple su pacto. Si Dios les está bendiciendo, si Dios les está ayudando aquí al pueblo judío en todo lo que está pasando acá en el libro de Esther, es precisamente porque Dios hizo un pacto con Abraham y Dios es fiel para ello. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta para comprender este capítulo. Ahora, en todo esto, Dios aparentemente está fuera de todos los acontecimientos que están teniendo lugar acá con el pueblo judío, con Esther, con Mardoqueo. Pero
Él está en control de todo, cuidando fielmente a aquellos que le pertenecen. Claro, Dios cumple esa promesa que le hizo a Abraham. Y el pueblo judío son sus hijos, le pertenecen. Es por esta razón que Dios es fiel a su pacto y Dios cuida a sus hijos. Esther ahora es reina, Mardoqueo es primer ministro del rey. Hay un nuevo decreto para proteger a los judíos de todo el reino. Cuando nosotros vemos todo esto en contexto y ya en este punto debemos de entender que hay dos decretos vigentes y listos para ejecutarse. Un decreto de muerte hecho por Amán y otro decreto de vida hecho por Mardoqueo. Eso lo vimos la semana pasada. Es decir, todo el imperio en las 127 provincias del imperio persa tenían conocimiento de estos dos decretos. Y cada persona, sea gentil o judía, sea pagana o judía, tenían que creer y elegir a qué decreto apegarse. Esto es crítico para cada persona, para cada familia de todo el imperio persa, de las 127 provincias. Cada persona, cada familia tenía que considerar qué decreto escoger y a qué decreto hacerse. Y obviamente las consecuencias que esto implicaría. Por supuesto, entendemos que los judíos tenían que creer en ese decreto que les traería salvación, que les traería vida, les traería vida. Es decir, estoy hablando del decreto hecho por Mardoqueo. Y obviamente obrar en consecuencia para ser salvos de ese decreto de condenación, es decir, del decreto hecho por Amán. Por ejemplo, ahí en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9 es interesante porque Dios, Él quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos, dice, vengamos al arrepentimiento. Proverbios capítulo 8, versículo 35 dice así: en verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. ¿Sí ve? Entonces, esto es importante que entendemos. En el Señor nosotros tenemos vida. En el Señor nosotros hallamos el favor de Dios. Dicho esto, amados hermanos, quisiera, por favor, invitarlos a que leamos los dos primeros versículos del capítulo 9 del libro de Esther. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía de ser ejecutado el mandamiento del rey y de su decreto, es decir, del decreto de Amán, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Versículo 2. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. En un solo día, todo cambió. Es decir, que en ese día que tenía que cumplirse el decreto hecho por Amán, ese decreto de matar, de vengarse, de destruir a todos los judíos, en un solo día, todo cambió. En vez de ser los judíos los perseguidos y ajusticiados, son los judíos los que se enseñorearon de aquellos que les aborrecían. Los judíos, dice ahí, se prepararon para el ataque, ya que el nuevo decreto, el de Mardoqueo, ¿sí?, les facultaba a defenderse y a protegerse. Es decir, lo que vemos aquí es una guerra civil entre dos bandos opuestos. Esto es interesante, hermano. Esto es interesante si lo vemos desde una perspectiva general, amplia, de lo que es y lo que implica todo un reino. Vemos aquí que hay un imperio, un reino, en el cual hay dos decretos que están vigentes, y estos dos decretos a su vez producen una guerra civil. ¿Por qué? Porque hay dos bandos opuestos.
cada uno defendiendo el decreto en el cual creen, cada uno con el decreto legal de matar al otro. Esto es interesante, pero por encima de esto también vemos a un rey que por su falta de interés, que por su mediocridad y por su irresponsabilidad ha permitido una guerra civil en su propio reino. Leamos los versículos 3 y 4. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Ahora, los que antes apoyaban a Amán, si recordamos en los capítulos anteriores, hoy están apoyando a Mardoqueo, según lo que nos dice el versículo 3. Es decir, ellos cambiaron su lealtad para defender el decreto de vida. Es decir, lo entendemos porque la palabra de Dios dice ahí que el temor de Dios había caído sobre ellos. Dios protege a su pueblo. Amados hermanos, entendamos que Dios protege a los que son de Él, a los que le pertenecen. Y déjeme decirlo aún más, lo mismo hace hoy día con sus hijos. Dios protege a sus hijos, a los que somos de Cristo. Ahí en Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34 dice así: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Esto es impresionante, amados hermanos, que entendamos. Dios cuida de sus hijos y cuida de sus hijos es en virtud de Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz, amados hermanos. ¿Qué vemos aquí en estos versículos? ¿Por qué Él nos cuida? ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros, Él resucitó para darnos vida eterna. Él está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Estas son las razones por las cuales un creyente no puede ser condenado. Estas son las razones por las cuales un creyente tiene vida. El tener a Jesucristo, amados hermanos, en el cielo, intercediendo por nosotros, a favor nuestro. Eso realmente es una bendición. Un aspecto fundamental cuando leemos el capítulo 9 son los versículos 5 y 6, 15 y 16, que es donde nosotros vemos cómo los judíos se juntaron para hacer frente a aquellos que querían hacerles daño. Es decir, había un odio, había una sed de venganza sobre los judíos, por obviamente causa de ese primer edicto que hizo Amán. Y en todas partes había gente que eligió ese primer edicto y ser leal a ese primer edicto y vengarse y matar y destruir y apoderarse de todo lo que tenían los judíos. Podemos llamar en tiempos modernos o con palabras actuales, podemos llamar que ese fue uno de los primeros movimientos antisemitas que registra la Biblia. Habían sido influenciados por Amán y por ese primer edicto. Por esta razón los judíos se juntan y se defienden. Y se defienden obviamente porque ellos creen y son leales a ese segundo edicto dado por Mardoqueo. Por esta razón tenemos un registro impresionante de víctimas. Ahí a partir del versículo 5 al versículo 16. Hay un registro de nombres de hombres y una cantidad de víctimas producto de esta rebelión, producto de este conflicto
que hay en el reino, de esta pelea entre dos bandos en un reino. Lo que dijimos hace un momento, es una rebelión, es un conflicto tremendo, es una guerra civil. Y hay miles de muertos. Si nosotros, por ejemplo, vemos ahí el versículo 5, dice, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que ellos mataron a los cabecillas del antisemitismo de esa época. ¿Por qué? Porque obviamente Dios estaba con ellos. Cayó gran temor sobre ellos. Y los judíos, dice la palabra de Dios ahí, hicieron lo que quisieron. Lo dice textualmente. Cuando nosotros a partir del versículo 5 hasta llegar al versículo 16 lo leemos, entendemos que los que primero murieron después de Amán fueron los hijos de Amán. Mataron a los 10 hijos de Amán. Recordará para esto que ellos, en el capítulo 8 de la semana anterior, vimos que ellos se quedaron prácticamente en la calle. No tenían nada. Obviamente ellos estaban infelices, no estaban contentos con lo que había sucedido con su padre y con sus pertenencias, y seguramente su madre les sugirió venganza. Los hijos de Amán, entendemos, heredaron el odio contra los judíos. Estos fueron colgados en la horca, según lo que nos dice el versículo 14. De vuelta acá al versículo 6, acompáñenme a leer, dice, en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron a los judíos a 500 hombres. Y luego nos da una lista de quiénes fueron. Es decir, estos hombres son los que estaban tratando de matar a los judíos en la capital, ahí en Susa. Y al final, si usted ve el versículo 16, dice que mataron a 75,000 personas. En cuanto a los otros judíos, versículo 16, que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Mataron a 75,000. ¿Qué es lo que podemos entender nosotros hasta aquí? Esto es interesante, hermano, porque como un grupo tan pequeño, en medio de un imperio tan grande, tan vasto, porque se calcula que en los días de Esther, el imperio medo-persa pudo haber llegado a tener hasta 2 millones de personas. De esos 2 millones de personas, probablemente 1.5 a 2 millones eran judíos. Judíos que no tenían preparación casi militar, sin armas, casi sin recursos, con todo en contra, pero con la fe, la certeza de que ese edicto de vida lo respalda Dios, Jehová de los ejércitos. De ahí que vemos que ellos toman venganza, que ellos al defenderse el Señor les respalda. Veamos los versículos 11 al 14. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así, y se dio la orden en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. ¿Qué podemos entender en estos versículos que acabamos de leer? Vemos una aparente preocupación del rey por los acontecimientos, por esa guerra civil que está ocurriendo en su reino. Vemos una aparente preocupación por cuántos hombres han muerto. Pero
cuando lo vemos en un contexto amplio de estos 8 capítulos que hemos venido viendo y aprendiendo de cómo es este rey Asuero, pues entendemos que realmente a él no le importaba tanto la cantidad de hombres muertos. Hablamos de esto porque, si recuerda usted, cuando hicimos la introducción a este libro, recordemos que el imperio medo-persa vino de una campaña militar de 2 años contra el imperio griego. Una campaña militar de 2 años que dejó la suma de alrededor 2 millones de soldados muertos del imperio medo-persa. Entonces, dicho esto, realmente no le importaba mucho que hayan muerto 75,000 personas de todo su reino. También tenemos aquí, y esto es interesante entenderlo y destacarlo, que hay una petición de venganza ahí en el versículo 12 y 13 de parte de Esther. Esther, Mardoqueo y los judíos ya han matado a los que querían matarlos, a los hijos de Amán, ahí en el palacio real, a esos 500 hombres en la capital de Susa y a los 75,000 en todas las 127 provincias. Eso lo entendemos. Es decir, ya están muertos. Y los hijos de Amán tienen que ser colgados. Pero también, si observamos con atención, Esther pide un día más para seguir acabando con los que odian a los judíos. Eso lo dice el versículo 13. Esa es la petición que le da Esther al rey Asuero. ¿Cómo entender esto de una mujer que dice, bueno, ya hemos matado a 500 personas, ahora pues quiero que me des un día más para poder acabar totalmente con todo esto? No hay humildad, no hay mansedumbre en esta mujer. Ella lo que está diciendo en otras palabras es, bueno, ya matamos a 500, pero quiero seguir matando más. Eso es lo que está diciendo ella. Ahora, en esto, amados hermanos, ha habido mucho malentendido, ha habido muchas críticas a Esther por esto. Herodoto, el historiador, por ejemplo, dice de Esther con respecto a este caso, a este tema que estamos viendo acá en el capítulo 9, dice que Esther, o habla de Esther como una mujer fría, calculadora, vengativa y carente de amor. Pero, amados hermanos, recordemos algo que este historiador Herodoto no está tomando en cuenta, y es precisamente el punto bíblico. Recordemos que Amán y sus hijos son descendientes de los amalecitas. Si vamos de vuelta ahí al capítulo 3 y versículo 1, nos da la descendencia de Amán. Y recordará usted que nosotros leímos, para entender el capítulo 3, leímos 1 de Samuel 15. Todo el capítulo 15 de 1 de Samuel, donde Dios ordena a Saúl, hijo de Cis, que ejecutara a toda la descendencia de los amalecitas. Pero recordemos que Saúl desobedeció. Y ahora tenemos un descendiente de la tribu de Benjamín, hijo de Cis, llamado Mardoqueo, que está completando el juicio de Dios contra los amalecitas. Esto es realmente interesante, hermano. E incluso nosotros podemos ir un poquito más atrás y ver realmente dónde empieza esto. Si usted me acompaña, por favor, ahí al libro de Éxodo, capítulo 17 y versículo 14. Dice así: y Jehová dijo a Moisés, escribid esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec debajo del cielo. Y el versículo 16 nos da el porqué. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Este asunto, este pequeño detalle, es el que obvió este historiador Mardoqueo. Amán y sus hijos son descendientes de los amalecitas, cuyo rey o cuyo primer rey fue Amalec. Entendemos, según la historia, que Amalec peleó contra Israel en Refidín. Y obviamente lo que estamos viendo acá, Moisés y Josué pelearon contra Amalec.
Y dice la palabra de Dios que Josué ganó esta batalla a filo de espada. Por eso es que aquí, en este versículo, en Éxodo, en este capítulo, en Éxodo, capítulo 17 y versículo 14, Dios hace una promesa de acabar totalmente con la descendencia de este hombre y de todo su pueblo. Entonces, la intención de Dios de que tuviese lugar el último conflicto entre Israel y Amalek sería precisamente ahí, en el libro de Esther, en el capítulo 9, con Amán y sus hijos y Esther y Mardoqueo. Ese es el plan que Dios hizo en su soberanía para que toda la descendencia de Amalek prácticamente desaparezca. En lo que fracasó Saúl, ahí en 1 de Samuel capítulo 15, Esther lo terminó en el palacio del rey, en el capítulo 9 del libro de Esther. Esto es interesante. Este punto, este historiador, Herodoto, no lo tomó en cuenta. ¿Qué es lo que quiero decirles, amados hermanos? Que Dios obra en su providencia venganza divina, juicio santo. Dios cumple sus promesas. Notemos que el pueblo judío, mientras asolaron a sus enemigos, de vuelta acá al libro de Esther, dice la palabra de Dios que ellos no tocaron sus bienes. Si usted lee cuidadosamente el versículo 10, por ejemplo, 10 hijos de Amán, hijo de Amadeta, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Versículo 15, los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Versículo 16, igual, dice que mataron a esos 75,000, pero no tocaron sus bienes. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que hay una medida de contención en estos eventos, aunque ellos tenían, con el segundo decreto los judíos, tenían todo el derecho legal de matar, destruir a hombres, mujeres, niños y quedarse con sus bienes. Lo que vemos es que solamente ellos mataron a hombres, pero no tocaron a mujeres, ni a niños, ni a sus bienes. ¿Por qué? Porque no hay registro bíblico que nos diga lo contrario. Es decir, los judíos solamente al defenderse mataron a aquellos que querían vengarse de ellos. Pero ellos solo hicieron lo que el edicto mandaba hacer. Es decir, ellos se contuvieron. No fueron, por así decirlo, tan perversos como los del pueblo o los amalecitas o los que querían matarlos a ellos. No hay evidencia de muerte de niños, de mujeres. Lo único que nos muestra la palabra de Dios es que hubo contención de parte de los judíos de llevar a cabo la preservación de su pueblo al cumplir, obviamente, el segundo edicto. Se vengaron solo hasta donde el decreto les permitía. Se vengaron de los que querían hacerles daño, matarles o destruirles. ¿Por qué digo todo esto? Porque si nosotros consideramos el punto bíblico y la historia bíblica, tal vez ellos recordaron lo mal que hizo Saúl y de cómo le mintió a Dios y de cómo él perdió su trono, y por eso hoy ellos se vengaron de los amalecitas y de los que querían matarles. Bueno, amados hermanos, dicho todo esto, ¿qué aplicaciones encontramos en este capítulo 9 del libro de Esther? ¿Qué es lo que el Señor nos muestra aquí? ¿O qué advertencias o qué enseñanzas Dios nos puede darnos aquí para que nosotros apliquemos a nuestras vidas? Como primer punto, amados hermanos, veamos en este capítulo 9, hay algo que está ahí implícito en este capítulo 9, y es el odio. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo vemos el odio como creyentes? Si vemos en este libro, y no solamente en el capítulo 9 de Esther, sino a lo largo de todos estos 9 capítulos, aquí en el libro de Esther, vemos el odio de un solo hombre, llamado Amán. Este hombre llevó no solamente a su familia, sino a toda una nación a una guerra civil por causa del odio, trayendo muerte, destrucción, daño,
y mucho dolor. ¿Cuánto daño, cuánto dolor, cuánta destrucción causa el odio en la vida de una persona? Que no solamente daña y afecta a esa persona, sino también puede dañar a su familia, a sus seres queridos. Amados hermanos, el odio es un veneno que destruye desde dentro, proporcionando amargura que corroe el corazón y la mente de las personas. Por el odio, el hombre busca venganza. Este odio hace que una persona camine en oscuridad. Eso es lo que nos dice la Biblia. En tinieblas. Ahí, en Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 9 al 11. Dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Mire, hay una contradicción ahí. El que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, está en tinieblas. La palabra de Dios es clara. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en luz, ¿sí ve? El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Por qué muchas veces, incluso como creyentes, tropezamos? Nos va mal porque decimos amar a nuestro hermano, pero en realidad hay odio, hay envidia, hay rencor. Y la palabra de Dios dice, el que ama a su hermano, pero no anda en luz, dice. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero, versículo 11, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Eso es la constante de una persona que anda en tinieblas. Eso es la constante de una persona que odia, que aborrece a su hermano, a su amigo. Siempre va a estar tropezando, siempre le va a ir mal. Dice que está cegado, no puede ver con claridad, no puede ver cómo está una situación. Nosotros podemos leer ahí en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? Es contundente, hermanos. Y hay personas que a veces dicen, bueno, personas, independientemente que sean creyentes o no, hay personas que dicen, usted les pregunta, ¿creen en Dios? Ellos te dicen sí, pero odian, aborrecen, tienen rencor con otras personas. Entonces, esa persona es un mentiroso, dice. Porque si no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo va a poder amar a Dios a quien no ha visto? Y claro, luego vienen las justificaciones, es que él me hizo esto, es que él me hizo el otro, es que no sé qué pasa, pero no puedo perdonarle, y siguen con ese odio alimentando su corazón. Y es muy triste, y van tropezando en la vida, como dice la palabra de Dios, nada les sale bien. Se caen, se levantan, se caen, se levantan, nada les sale bien. Entonces yo creo que este es un llamado, amados hermanos. Si alguna persona te ha hecho algo y ha surgido en tu corazón, en tu mente, ese rencor, ese odio por esa persona, pues mi recomendación y lo que dice la palabra de Dios acá es que no vivamos así, sencillamente perdonémosle y dejemos a Dios que Él haga justicia. Eso es lo que vimos hace 2 o 3 semanas. Pero vivamos en luz para no seguir tropezando. Y si usted realmente ama a Dios, entonces ame también a su hermano. A veces es cierto, a veces nos hacen cosas, nos hacen daño consciente o inconscientemente. Eso hay que decirlo, eso es verdad. Pero eso no quiere decir que vamos a vivir una vida odiando. Si yo amo a Dios, amo a mi hermano. Esa es una prueba de que yo no odio. ¿Me entiende, hermano? Pero hay un aspecto positivo del odio. Es aceptable odiar aquellas cosas que Dios odia. De hecho, esto es una prueba de que estamos haciendo lo correcto delante de Dios.
Salmo 97 y versículo 10 dice así: el Señor ama a los que odian el mal. ¿Entendemos eso? El Señor ama a los que odian el mal. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Mire, si usted dice ser creyente, si usted dice amar a Dios, y entendemos lo que estamos hablando acá, que Dios ama, ¿sí? La palabra de Dios es clara aquí. El Señor ama a los que odian el mal. Amados hermanos, mientras más cerca estemos del Señor y tenemos más comunión con Él, más conscientes del pecado estamos, tanto en nuestro interior como en nuestras obras. Es decir, que mientras más amamos a Dios, más odiaremos aquellas cosas que son contrarias a su palabra y a su naturaleza. Esto es lo que hace el acercarnos a Dios. Nos hace odiar las cosas que Él odia, nos hace aborrecer las cosas que Él aborrece. Pero nunca vamos a poder hacerlo si no tenemos comunión con Él, si no nos acercamos a Él, si no conocemos su palabra, si no conocemos su naturaleza, sus atributos. Por eso esto es importante, hermanos. Si usted es una persona creyente, yo le invito a que conozca a Dios, a que conozca su palabra, a que conozca cuál es la naturaleza de Dios, sus atributos que están en la palabra de Dios. Y en ese aspecto conocer y entender qué es lo que Dios aborrece. Y en ese sentido, yo también, como hijo de Dios, aborrecer, odiar lo que Dios aborrece y lo que Dios odia. Pero, ¿qué otro punto el Señor nos enseña en este capítulo 9? Mire, como punto 2, no solamente el odio, sino también la venganza. ¿Qué es la venganza? Represalia, retribución, desquite, ajuste de cuentas, como usted quiera llamarlo. ¿Qué es la venganza? Y eso es lo que estamos viendo precisamente en este capítulo. Porque la venganza es un tema preeminente acá en este capítulo. ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Cómo entenderla? Y sobre todo, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a la venganza? Y mire, la palabra de Dios es clara con respecto a la venganza. Podemos hablar de la venganza antes de la ley. Mire, antes de la ley había venganza sin límites. Sin límites, no había restricción para la venganza. Si me acompaña usted a Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24, dice así: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. 7 veces será vengado Caín. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. Es decir, una venganza sin límites. Antes de la ley, antes que se edicte la ley, o que se dicte la ley, no había restricción para la venganza. No había límites a la venganza. Podía hacer todo lo que se quisiera. ¿Qué otra cosa vemos con respecto a la venganza? No solamente antes de la ley, lo entendemos ahora, pero también debemos de entender qué dice la palabra de Dios en la ley con respecto a la venganza. Mire, en la ley hay venganza limitada. Es decir, es limitada a la pérdida o daño sufrido. Por ejemplo, si usted lee el capítulo 21 y el capítulo 22 de Éxodo, que lo invito a que lo lea en casa, hay una lista grande de qué cosas o de cuándo usted puede ejercer la venganza. Y el libro de Deuteronomio, capítulo 19, del versículo 19 en adelante, nos resume todo esto que les estoy diciendo. Y dice así: entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así extirparás el mal que hay en medio de ti. Y cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor y nunca más se hará semejante maldad en el país. No le tengas consideración a nadie. Cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Es decir, que bajo la ley, la venganza estaba limitada a la ofensa sufrida.
desquitarse en la misma medida que te ofendieron. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, ahora, ¿qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento con respecto a la venganza? El Nuevo Testamento con respecto a la venganza es muy claro y sencillamente dice sin represalias, sin venganza, sin desquite, sin ajuste de cuentas. Eso es lo que dice. Por ejemplo, vemos que Pablo ahí en el libro de Romanos capítulo 12 y versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos. Romanos capítulo 12 y versículo 19 es claro y contundente, es un mandato y está en imperativo y dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, en el Nuevo Testamento, ya con Jesucristo, ya en la gracia, hay un mandamiento de que si alguien te hace daño, de que si alguien te ofende, tú no te defiendas, tú no busques venganza, tú no busques ajustar cuentas por ti mismo. El mandato es no os venguéis. El punto aquí es que uno se abstiene de toda represalia o idea de venganza, no lo hace. Nunca se desquita y sigue adelante como que nunca hubiese pasado. Esto es lo mínimo que debe de hacer un creyente. No debe de haber venganza o represalia entre un creyente, ni en un creyente contra otro creyente debe de vengarse. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Si usted quebrante ese mandamiento, entonces está pecando. ¿Por qué? Porque le está diciendo, como dice la palabra de Dios ahí, usted le está diciendo, Dios, bueno, tú no puedes hacer venganza, yo voy a hacer en tu lugar. Y eso no es así. Es decir, usted estaría pasando sobre la autoridad de Dios. Por eso Pablo dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Si no, dice, dejen a la ira de Dios, dejen que Dios haga, dejen que Dios se desquite. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, ya en el Nuevo Testamento, la venganza no es mía, la venganza le corresponde a Dios. Nosotros, como creyentes, si alguien nos ha hecho daño, si alguien nos ha ofendido, debemos de quedarnos quietos, no buscar venganza, nada más. Pero bueno, antes de la ley, en el Nuevo Testamento, bueno, y lo más importante, ¿qué es lo que enseña Jesucristo acerca de la venganza? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo dice con respecto a la venganza? Y este es el más representativo en la vida de cada creyente. Esta es la manera de cómo debemos de tratar al enemigo cuando te ha hecho daño, según lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Mire lo que dice, amados hermanos, yo le invito acá a que abramos la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. El Señor Jesucristo está en pleno sermón del monte y justamente está tratando estos temas de antes de la ley, y ahora Él está enseñando con respecto a esto. Y dice ahí en el capítulo 5, versículos 38 y 39, dice, ¿oísteis que fue dicho? ¿Sí? Es decir, Él está haciendo referencia ahí a la ley, ¿verdad? ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero, dice, pero, es decir, viene la autoridad del Señor Jesucristo. Yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Qué interesante, hermano. Qué difícil de hacerlo, pero qué sublime para Dios. Mire el versículo 43. ¿Oíste que fue dicho? Nuevamente, el Señor está enseñando. Está diciendo, ¿se acuerdan lo que dice la ley? Parafraseando, Él está diciendo eso. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero, versículo 44, dice, pero, es decir, nuevamente la autoridad del Señor Jesucristo. Yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
Qué interesante. Esa es la mejor manera de vencer a los que nos hacen daño. Esa es la manera en la cual el Señor Jesucristo nos enseña a cómo debemos de vivir una vida cristiana. Es decir, reemplazando la venganza por el bien, reemplazando la venganza haciendo el bien, reemplazando la venganza orando por aquella persona de quien has recibido daño. Y en ese proceso Dios obra de tal manera que el Señor cambia a esa persona. Por eso ahí en Romanos capítulo 12, volviendo a Romanos, lo que explica Pablo, versículos 17 en adelante dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Amados hermanos, entonces, ¿por qué razón muchas veces hay venganza entre esposos, entre padres e hijos, entre hijos y padres? Porque no conocen a Dios. No conocen su palabra, no conocen su naturaleza, sus atributos. Y dicen: no, si en la palabra de Dios dice que hay que hacer ojo por ojo, diente por diente. Y claro, si el esposo le traicionó, ella también le traiciona. Pero eso no dice la Biblia. Si le robaron, él también roba. Y hablamos en términos de personas cristianas. Pero eso no dice la Biblia que hagamos. El Señor nos manda claramente a que no paguemos a nadie mal por mal. Y hay muchas excusas que usted puede dar. Es que usted no entiende mi dolor. Usted no sabe lo que yo pasé, por lo que Él me hizo. Usted no entiende lo que Él me hizo, lo que yo sufrí tanto. Y empezamos a dar cantidad de argumentos y decimos que amamos a Dios. Amada persona, amado hombre, mujer que me está escuchando, si usted alguna vez ha recibido daño, está recibiendo daño, y usted dice amar a Dios, entonces la palabra de Dios dice: no paguéis a nadie mal por mal. Esa es la manera en cómo el Señor trata con la venganza hoy. Esa es la manera en cómo Dios nos manda que vivamos una fe cristiana verdadera. Entonces dicen: claro, si a mí me robaron, entonces yo también robo. Y no es así. La palabra de Dios no nos manda a hacer. El Señor Jesucristo es claro ahí en Mateo capítulo 5. Oíste que fue dicho. Pero yo os digo, ese es un mandato de Dios mismo, del Señor Jesucristo. Ahora estamos en la gracia. El Señor Jesucristo ha muerto, ha resucitado. Él murió en la cruz por todos esos daños, esas maldades que a ustedes les han hecho. Usted lo que tiene que ir a la cruz, orar en la cruz y decir: Señor, esta persona me ha hecho daño. Señor, descanso en ti. Tuya es la venganza. Tú pagarás, dice la palabra de Dios. Amados hermanos, ¿cómo vencemos el mal que nos hacen? Haciendo el bien. Esa es la mejor manera, orando por aquella persona, por aquel jefe, por aquel esposo o esposa que te ha tratado mal, que te ha traicionado, que te ha hecho daño, que te han robado, que te han ultrajado, que te han hecho sufrir, que te tratan mal todos los días. La palabra de Dios dice ahí cómo los vencemos, sin vengarnos. Dice la palabra de Dios que debemos de vencerlo, es haciendo el bien. Pero Dios no nos manda a vengarnos, a buscar nuestra propia justicia, no. Amados hermanos, tenemos que entender esto. Y démosle gracias a Dios porque esto nos manda el Señor. Miren, vemos aquí en este capítulo 9, ya para terminar, que el odio y la sed de venganza de un hombre hizo que toda una familia no solamente se quedara en la calle, sino también murieran. Obviamente entendemos que dentro de la soberanía de Dios esto fue
plan y propósito de Dios, claro, pero que no te ocurra lo mismo. Y eso ocurre hoy día, todos los días, familias llenas de odio, de venganza, por cosas que ni siquiera pasaron o entendieron hace muchos años. Pero yo te animo, busca al Señor, en Él podemos hallar paz, en Él podemos hallar restauración de los daños que hemos recibido. Y decirle, Señor, hoy yo quiero venir a tus pies, me han hecho mucho daño, he recibido mucho daño, dolor físico, dolor intelectual, psicológico. Mi corazón está afectado. Y reconocer eso y decirle, Señor, no quiero vivir así. Esa es la manera en que el Señor nos manda a hacer, orar por esa persona. Y dile, ahí donde tú estás, Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús por esta palabra, Señor, hoy yo reconozco que yo tengo odio, o que he tenido odio, o sé de venganza por alguien, pero Padre, hoy tú me has hablado, dile ahí donde tú estás. Y no quiero vivir así, porque hoy yo sé que eso está mal. Hoy yo sé que tú eres el que haces venganza, es tuya la venganza, Señor. Pero también te pido que sanes mi corazón del daño que he recibido, del daño que yo he sufrido, Señor. Hoy oro. Y ahí donde tú estás, ora por esas personas o esa persona que te está haciendo daño o que te han hecho daño. Mira, ahí Dios obra. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Él cumple sus promesas. ¿Cómo entendemos esto, hermanos? Cómo Dios cumple sus promesas. Y esto lo vemos en este libro de Esther, que es un ejemplo ejemplar de esto. Dios preserva, Dios libra, Dios da vida, Dios restaura a sus hijos. Pero debemos de estar en sus caminos, hacer lo que Él nos manda hacer. Amado hermano, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones, hermano.